Regresamos a tu programa Un Café Contigo, sí, en este lunes, inicio genial de semana y la última semana del mes de noviembre. Di no a la violencia contra la mujer. Quiero agradecer enormemente a Gustavo Cuellar, quien el día viernes me regaló una bolsita de Rayanes que dejó en vigilancia con mis compañeros de ahí de la entrada. Y bueno, el equipo, mi familia y yo, Gustavo, te agradecemos mucho esos dulces tan deliciosos. Y leo un WhatsApp. Hola, se debe abogar por la desaparición de la violencia en general. Saludos. Y bueno, este WhatsApp, lo agradezco de todo corazón, es de Gustavo Cuellar. Te mando un gran abrazo, Gustavo. Efectivamente, la violencia no es solamente hacia la mujer. Hoy, desafortunadamente, Gustavo, cada vez más a nivel mundial se ha incrementado. La estadística mundial es infinitamente grave en relación a la violencia. Y la violencia, querido auditorio, no es, como lo dije en el bloque anterior, únicamente en tono físico o en tono sexual. La violencia empieza con una palabra mal empleada. La violencia verbal y la violencia emocional o psicológica tiene que ver con todos nosotros. Con estos fenómenos que han aparecido últimamente, con ciertas etiquetas, porque siempre han existido, pero se han detonado de una forma mucho más grande en los últimos 20 años. Y se han desencadenado no solo en una vida trágica para las familias, para las empresas, para las personas, sino han desencadenado en tragedias, muchas muertes. Tienen una palabra de origen que se llamó violencia. Violencia en muchos aspectos. Y hoy conmemoramos este día naranja, que fue el 25, hoy es 26, sin embargo nos ponemos el color naranja y nos sumamos, como dices tú, Gustavo, a desaparecer la violencia. Yo sé que en muchas ocasiones hay muchos detonantes, como persona lo vivo. Sin embargo, yo hago un llamado a través de este micrófono a que busquemos vivir más en paz, vivir más en la solidaridad de las personas, vivir más en armonía. Y esto no significa poner un punto y un mundo color de rosa, donde todo es perfecto y nadie se enoja. No, es saber controlar las emociones con mucho mayor de inteligencia emocional. Y esto comienza en la familia, en la parte de educación, en la sociedad. Nos corresponde a todos. Esto no es responsabilidad de la ONU, de un gobierno o de una escuela. Es responsabilidad de ti, de mí como persona. Yo les hablaba que hablaremos de dos vertientes en los diferentes tipos de violencia. Uno es el que refiere a la gente o a la persona, la que detona esta violencia. Y otro es el hecho. Cuando hablamos de violencia según las personas, podemos empezar con una violencia autoinfligida. En esta propia violencia que una persona se daña a sí misma, pues obviamente comienza con el olvidarse de sí misma, con no saber quererse, no saber cuidar, no cuidar físicamente su cuerpo, su alimentación. Créeme, querido auditorio, eso también es violencia. El no amarse, el no respetarse, el no buscar el cómo sí de las cosas, el cómo no llevar una vida en base a sus creencias y a lo que considera de forma adecuada. Y en muchos casos hay laceraciones en su cuerpo, que evidentemente no mencionaré como tales, porque si en este momento hay alguna personita de edad pequeña que me está escuchando, pues no le voy a dar ideas. Esta violencia tiene que ver con trastornos de autoestima, con trastornos que pueden llegar a ser de personalidad. Es importante identificarla porque siempre sus emociones son una ruleta rusa y le cuesta mucho trabajo después de una discrepancia o de una desaveniencia autorregularse a sí mismo. Es importante que revisemos bien si alguien a tu alrededor o tú mismo estás teniendo estas conductas, porque si es así, hay que acudir con un profesional.
En muchas de las ocasiones este tipo de violencia lleva al suicidio. Es importante que sí identifiques si tus emociones son una ruleta rusa y difícil de volver a tu regulación personal, o las personas que están a tu lado se están lacerando físicamente, hay un gran foco rojo en ese momento. Otro tipo de violencia es la interpersonal. Esta obviamente puede ser doméstica, en casa, en trabajo, en escuela, en donde es esa violencia entre un grupo reducido de personas o un grupo en el cual tú perteneces, y generalmente lo detonan fenómenos sociales. En este tipo de violencia se realiza desde la verbal, la comunicación, el trato, y en muchos casos tocan al consumo de drogas. La pobreza es uno de los factores importantes porque va ligado a la inconformidad y al resentimiento social. Y obviamente lleva en segundo escalón a una violencia colectiva, en donde aunque no sea mi problema, pero el de al lado me convenció, pues entonces me sumo. Yo espero que también te sumes a este programa maravilloso y te estés tomando este café conmigo, como en este dulce momento Carlos Rivera, Canta Me Muero. Soy Erika Madrigal, regreso. Me muero por robarte un beso y porque pierda la razón. Tal vez así me atrevería y pierda miedo el corazón. Regresamos a tu programa Un Café Contigo, 92.7 FM en Radio Mujer, donde más el poder de tu intuición. Y te recuerdo que somos lo nuevo de la FM. Voy a leer un WhatsApp que nos hacen favor de enviar, el cual agradezco mucho. Le mando un muy caluroso saludo a la familia Salcedo Aguilar. Y el WhatsApp dice así: considero que todos estamos en contra de la violencia en cualquiera de sus formas, y la violencia hacia las mujeres es diversa y hay que erradicarla. Sin embargo, actualmente en nuestra sociedad, esperemos no voltear el reloj en aras de la igualdad y del respeto. Muchas mujeres violentas en su casa, a sus hijos, a sus parejas, a sus amigos, con palabras, con acciones y hasta con golpes. Solamente escuchar el vocabulario que las chicas usan para comunicarse es violencia. Pero es un hecho que hay que estar a favor de una mejor sociedad para nuestro futuro próximo. Agradezco los saludos y las felicitaciones al programa. Eduardo Salcedo, muchas gracias por este testimonio de respeto de un caballero, porque yo inicié el programa hablando de di no a la violencia contra las mujeres y haciendo una invitación a los caballeros a sumarse. No solo es de las mujeres, y como bien dices, Eduardo, las mujeres también necesitamos una dosis de amor propio, de respeto a nosotras mismas, de un incondicional amor que también nos coloque en una posición de respetarnos a nosotras mismas. Tristemente, coincido con lo que tú dices, que en muchas escuelas te paras afuera de la escuela y el vocabulario, no solo de las chicas, también de los jóvenes, es, pues ya no sabes si estás hablando en ruso, esos chicos, o en qué idioma, porque en español, castellano o alguna lengua indígena no es. Cortan las palabras, ahora ya hablan con monosílabos, más aparte un vocabulario en una fluidez bastante amplia a nivel antisonante, y esto evidentemente detona muchos elementos en contra de la propia mujer. A todas las jovencitas, a todas las mujeres que me escuchan también en este momento, pues en la misma voz de Eduardo Salcedo hago este llamado. ¿Qué tanto tú como mujer estás faltándote al respeto de forma verbal a ti misma, unas a otras, entre hermanas,
entre compañeras, entre colegas, entre madre e hija, entre vecinas y compañeras de trabajo, o simplemente la chica que pasó, insisto, que si no utilizó alguna ropa adecuada, ya viene una crítica y una agresión y una violencia. Todos queremos erradicar la violencia. No es el mejor ingrediente para la vida. Y bueno, continúo con lo que mencionaba en el bloque anterior sobre la violencia colectiva. Esta viene derivada de la violencia interpersonal que se va creando en diferentes grupos de trabajo, de amistad, académicos, laborales o en las propias familias. Y la violencia colectiva tiene que ver también con un aspecto social, político, cultural o religioso, en donde, en base a una ideología, al momento de no coincidir con otra, se busca el sublevar y el decir voy en contra de todo aquello que no sea lo que yo pienso. Y aquí, querido auditorio, con todo respeto, en una opinión muy personal, yo hago un llamado a que este nivel de violencia colectiva se detenga ya, porque la afectación no es solamente cuando hacen una marcha, no es solamente con una pancarta, porque hay causas infinitamente loables y humanas, pero hay otras que están embestidas y se tiñen de rojo, se tiñen de violencia, no solo en contra de las mujeres, sino de una sociedad, de sí mismos, y hay afectaciones económicas, políticas, sociales, morales, y dañan a toda una nación. Y ahí empiezan las guerras, así de simple. Sin embargo, si tú, desde tu propia trinchera, desde tu propio conducir día a día, te permites esta apertura al diálogo, a la inclusión y a la diversidad, estoy segura que muchas cosas pueden cambiar. Ahora vamos a revisar la violencia en base a los actos o a los hechos que suceden como tal. Y la primer violencia que quiero hacer mención es, obviamente, la violencia verbal. Aquí, cueste lo que cueste, una persona que violenta a otra de forma verbal tiene que ver con la descalificación, con insultos, con amenazas, con menoscabar a la persona, con quizá llegar a humillarla, porque llegan a esos límites. Y entonces de la verbal pasamos a la psicológica. Y quiero decirle a todo mi auditorio que la violencia más grave en este momento es la violencia psicológica, porque de ahí se brinca en muchos o en la mayoría de los casos a la violencia física y sexual, que puede terminar en abuso, en agresión, en violación o en muerte. Es muy fuerte. Quiero decirles que 1 de cada 5 mujeres son violentadas cada minuto que pasa en el reloj día a día. 1 de 5. Y en México esta estadística es todavía más alta. Espero que te estés tomando ese café conmigo y continúes, porque en este momento Mecano nos canta Hijo de la Luna. Soy Erika Madrigal. Regreso. Tonto el que no entienda, cuenta una leyenda que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer. Llorando pedía al llegar el día de esposar un calé. Regresamos a tu programa Un Café Contigo. Soy Erika Madrigal por el 92.7 FM. Te pido que te sigas tomando esa tacita de café conmigo y digas di no a la violencia contra la mujer y contra cualquier clase de violencia. Agradezco enormemente la realización, apoyo y todo el amor que se le imprime a este programa a través de mi productora Marta González. Marta, muchas gracias. Arturo Cervantes, ya te estoy cambiando el nombre, Arturo Cervantes en los controles. Estoy completa
Muchas gracias, amigo. Y obviamente en la parte digital, Pepe Aldape. Pepe, muchas gracias por estar y compartir un equipo que trabaja desde el amor con una taza de café para ti. Y bueno, en este momento me indica mi productora Marta González que tenemos un audio. Adelante, por favor. Erika, buenas noches, pero se ha perdido mucho los valores espirituales, ya los jóvenes se pierden el respeto. Gracias, ese audio nos lo manda el doctor Ramírez presente. Muchas gracias, doctor, ya le extrañaba porque no había tenido razón de usted. Qué gusto que nos envíe este audio con total veracidad. La pérdida de valores, la pérdida de amor a la vida, la pérdida de una vida espiritual es un gran detonante hacia la violencia. Y quiero decirte, querido auditorio, que no estoy hablando específicamente de religión. Cuando yo hablo de vida espiritual, tiene que ver con la luz de tu ser, con tu equilibrio al universo, el cómo te vives en cada momento hacia tu medio ambiente, hacia tu entorno, hacia ti mismo. Cuando estos valores universales se pierden, es tan sencillo incurrir en la violencia. Cuando tú estás en armonía con tu propio ser, y no estoy hablando de pasar 14 horas haciendo respiración, hincado, con la rodilla pelada, entrando de un lugar a otro, no. Yo respeto mucho todas estas actividades y acciones que de forma dogmática y en base a tu creencia de fe se realicen. Yo he hecho muchas también. Sin embargo, la vida espiritual va más allá. Los valores, los principios son universales. Y esto, como lo dice el doctor Ramírez, definitivamente es sabiduría pura. ¿Cómo estás en tu vida espiritual? ¿O también la has violentado? ¿La has violentado, de hecho, en forma verbal? Ay, no, eso no sirve, no, eso no cuenta. Estás hablando de ti. Cuando tú descalificas esta parte de tu equilibrio al universo, a tu propio ser, obviamente hay violencia en contra tuya. En la violencia verbal de la que yo mencionaba en el bloque anterior, que pasamos a la violencia psicológica, desafortunadamente hay mucho que genera ansiedad, baja autoestima. Dañas esa capa de solidaridad humana que hay entre una persona y otra. Dañas ese vínculo de amor que se pueda generar a través de cualquier espacio que tú compartas, incluyendo un café. Esa violencia verbal y psicológica son un eslabón que corren hacia la violencia sexual. Y esta se da en comportamientos de contacto físico que denigran, obviamente, el mismo contacto sexual. Cuando se manifiesta a través de agresiones de orden sexual, que pueden ser abusos o violaciones, que pueden ir de la mano definitivamente de un golpe, de una fuerte agresión física en cualquier parte del cuerpo. Adoptar este tipo de violencia definitivamente va a dañar conscientemente a otra persona. A menos que haya un daño psiquiátrico, puede ser inconsciente y aún así puede haber pequeños contactos con la realidad y por lo tanto pequeños contactos con la conciencia. Es importante que la violencia sexual sea detenida, pero aquí es donde te pregunto, querido auditorio, ¿queremos detener cierto tipo de violencia en el número 5 o en el número 6 cuando perdemos de vista el 1, el 2, el 3 y el 4? Que es como yo inicié el programa, desde la violencia en el comportamiento, en la palabra, en la parte psicológica o emocional, cuando descalificas a la persona, cuando descalificas a la persona que vive contigo, que conoce tu mayor intimidad, ¿cómo a veces puedes llegar a dañarla con tanta facilidad? Para erradicar el 4 y el 5 necesitamos cuidar el 1 y el 2 y eso es empezar contigo mismo. Tenemos también a la violencia económica. Esta busca dañar la capacidad de una o de otra forma para que no genere dinero.
Híjole, aquí puede haber información generacional. Si mi tatarabuelo y mi bisabuelo fueron pobres, pues entonces yo me voy a vivir así. Y esa información puede que esté en el inconsciente. Pero es importante que tú rompas eso y te sepas merecedor, abundante y próspero financieramente de todo aquello que necesites. El robo también es una forma de violentar económicamente a una persona. Porque tú no sabes cuando alguien vive algo así, lo que puede llegar a dañar toda una vida. Le robaron los ahorros de toda su existencia a través de un fraude, de un chantaje, de un soborno o simplemente de un despojo, que desafortunadamente en el mundo el robo es una de las causas más grandes de muerte que hay en el tema de violencia. Los engaños y el artilugio para quitar y despojar a alguien es una violencia muy fuerte y muchas veces tiene traje y corbata. Qué fuerte se sigue poniendo el tema. Soy Erika Madrigal y estamos hablando de violencia, pero ya no contra la mujer ni contra nadie más. Quédate tomando esa taza de café conmigo y con Enrique Iglesias, claro, que nos canta Quizás. Soy Erika Madrigal, regreso.